En mí se combinaba la abogada, la mujer, la mamá, todo esto. Bueno, cuando yo empezaba a escribir una parte de la historia de Aguamiel, hablo sobre la violencia que se vive en una relación de pareja. Y entonces me acordaba de las mujeres que llegaban al juzgado cívico, que presentaban los oficiales, y yo no entendía por qué ellas aceptaban vivir esa violencia y todavía dispensaban o rescataban a quien era su violentador, ¿no? Ok. Y después en mi vida pasó algo similar y yo no me daba cuenta, ¿no? Y viví violencia. Ese caso en particular, saliendo yo del juzgado, pues quería decirle a mi cliente que ya no puedo defenderlo porque me estaba lastimando, me estaba doliendo. La madre ejercía violencia sobre su hijo y llegó a tomar una plancha y golpearlo, quemarlo y dejarlo cicatrizado. Y cuando yo vi a ese jovencito en el juzgado, pues la verdad sí, Ujú, sí me dolió. Y ahorita que citaba a Oscar, ujú, pues hay un autor, justo, Víctor Hugo, ujú, que escribió Los Miserables. ujú. Y decía él, cuando más oscuro está, es porque ya pronto va a amanecer. Bueno, pues lo más complicado de lo que habla el libro, de la violencia que vivieron nuestros ancestros o nosotros o quien pueda seguirlo viviendo, pues es que en algún momento tiene que amanecer y uno tiene que despertar de que ese proceso no es correcto para el alma, para el espíritu, para el organismo, ¿no? Entonces habría que ir como retomando algunas cosas para proteger a los grupos vulnerables, los adultos mayores, los niños, las Ujú. mujeres, los hombres ahora incluso, que son también quienes viven violencia, ¿no? Hay obras que, y de todo tipo, pero hoy vamos a enfocarnos a las obras literarias que nacen de la necesidad, que no nacen del oficio, no nacen de la experiencia, no nacen de la academia, sino nacen precisamente de algo más urgente, de la necesidad de poner palabras a lo que duele, a lo que alegra, a lo que marca, a lo que transforma. Hoy, aquí en este espacio de Divina Humanidad, tengo el gusto de tener a una invitada que se dio a la tarea de que después de haber recibido una inspiración y, por qué no, presión también de muchas partes, de poner en un texto, en letras, su sentimiento, su sentir. Tengo la oportunidad de estar aquí hoy con una persona que tengo el gusto de conocer desde hace ya algunos años, que la vida nos cruzó en el camino en un estudio de actuación, en donde nos dirigió en primer lugar el maestro Javier Zaragoza, maestro y actor, que en paz descanse. Y con esa experiencia tuvimos la oportunidad de interactuar, hacer amistad, estar también conectados en las redes sociales. Y hoy tengo el gusto de tenerla aquí en este espacio porque fue alguien que eligió escribir, como acabo de comentar, que la vida, aquello que la vida puso en su camino, esas experiencias que ella vivió, experiencias también que le compartieron y que hoy están en un libro que para ella es muy significativo. Y aunque es una obra pequeña, ya podemos considerarla, porque así lo es, una escritora. Y hoy ha venido a invitarnos a leer su obra, a compartirnos su sentir, y tengo el gusto de tener en este espacio a la autora del libro Aguamiel, el agridulce sabor de lo cotidiano, a la licenciada Graciela Herrera Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida a Divina Humanidad. Graciela, ¿cómo Muy estás? bien, padre Eric. Muchas gracias por la invitación. No, con gusto. No es fácil ponerse a escribir, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a presentar aquí, están ustedes viendo junto a ella el fruto de su obra, que
No vayan a pensar que es fácil ponerse a sentar, ay, vamos a poner ahí algunas líneas, algunos pensamientos y ahora que salga al público, ¿no? Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este espacio? Después de que has vivido una experiencia por tu profesión, que después lo vamos a platicar, ahora en esta faceta de escritora, de que has tenido espacios que nunca pensaste a lo mejor tener y de ser entrevistada, no por tu carrera, sino ahora por ser autora. ¿Cómo te sientes? Me siento agradecida en primer Ujú. lugar por la invitación. Gracias. Me siento desconcertada justo porque Ujú. nunca pensé estar en un medio o en una difusión respecto a algo que no le había dado la importancia que era para mí sentir. Y pues agradecida con Dios, agradecida con la vida de haber poder concluido este tema que tenía como ahí pendiente. Me encuentro feliz. Qué bueno, me da gusto. Creo que la última vez que nos vimos fue pues prácticamente en clases, porque fue en tiempo de pandemia, ¿no? Comenzamos a inicios del 2020 Sí, y posteriormente vino la pandemia y terminamos el curso en línea sí, y nada más interactuamos quienes hicimos los ejercicios de evaluación, ¿verdad? sí, sí, Y bueno, pero a partir de ahí pues nació esta amistad, ¿no? Que hoy en sí. día nos tenemos, físicamente no nos vemos de manera común, pero pues por las redes sociales hemos estado unidos y para mí fue una sorpresa agradable el que te hayas dado la oportunidad de escribir, porque vuelvo a repetir, no es fácil, ¿no? No es Ujú. fácil. Y bueno, ¿qué ha pasado por tu mente cuando te invitan a promover tu libro? Me da gusto porque es un espacio, son espacios o invitaciones que nunca pasaron por mi mente. Ujú, El poder transmitir lo que uno piensa y compartirlo con jóvenes, personas que están necesitando un poquito de orientación o ayuda. Yo no tengo la verdad, pero sí puedo compartir lo que he vivido y lo que a mí me ha funcionado. Y si a mí me funcionó, creo que a alguien más pudiera funcionar. Con una sola persona a la que le pueda conectar o ayudar, eso estará bien. Esa es la parte que considero bonita de las invitaciones, de que uno se hace una expectativa y la realidad sobrepasa, sí, sí, genera sí. muchas cosas bonitas. Qué bueno, me da gusto, porque llena también, ¿no? El decir, el compartir algo y poder dárselo a los demás, como Sí. tú dices, añadirle experiencia. Y bueno, y estos espacios pues son para eso. Y qué bueno, bienvenida nuevamente, Graciela. Ahora vamos a hablar de ti. Quiero que nos platiques de ti. ¿Quién es Graciela Herrera antes de la que es profesionista, de la que es abogada, ¿no? Platícanos de tu vida, haznos un resumen a todos quienes ahora nos están viendo y decirle a esa persona que quienes tienen la oportunidad de hacer una obra, tienen una vida normal, porque a veces piensan que incluso escribir un libro o hacer un espacio como este, piensan que está fuera de su realidad, ¿no? De sus expectativas y no se arriesgan. Entonces, platícanos de ti. ¿Quién es Graciela? Haznos un resumen de tu vida. Platícanos. Muy bien. Antes de hacer un resumen de mi vida, aprovecho el espacio para compartir algo que me pasó y que tiene que ver con lo que comenta. Ujú, Cuando yo empecé a tratar de poner orden en este libro, hay un doctor vecino de Iztapalapa que escribía y entonces le compré su libro y le pregunté en la consulta, ¿cómo le hizo para escribir? Y uno pregunta para poder seguir los pasos, para ujú, seguir la receta. Y me correcto. dijo, pues fácil, porque él escribió en pandemia. Ok, También también. me dijo, pues yo me fui a Acapulco y en un penthouse ahí escribí. Y yo dije, no, pues yo No, nunca pues, puedo. no. Pero justo se Sí, rió. sí, 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 Y me ahí me di imagino. cuenta que estaba siendo irónico. Ah, ok. Me dijo, no, abogada. Luego que pasa es que escribí como una forma de resistencia. Porque me gusta, porque amo la vida y su consulta justo era así. Ujú, Sacarle una sonrisa al enfermo, tratar de despertarlo, de generar otra actitud. ok. Entonces, pues lo que comenta es Ujú, verdad. Yo lo veía tan distante de mí, el escribir, el tener un espacio sin ruido, horas dedicadas. No, uno tiene que sacarle un espacio a la vida
para poder hacer lo que quiere, Claro. madrugar. Y es que esa es la idea, como yo te lo decía, ¿no, licenciada? Porque todos tenemos una idea, como es la idea que nos ha puesto la televisión, que nos han puesto los Ujú. medios, pues siempre está esa idea, ay, no, como que, como bien te fue irónico el doctor, ¿no? Decir, ay, pues me fui a un penthouse, me fui a la playa, o me fui al bosque, me retiré 20 días, y de ahí salió esta gran obra. Pues no, y es que en realidad las grandes obras creo que han salido, pues han sido hasta del cuarto, hasta a lo mejor una idea en el baño y la Sí, escribieron y después la sí, desarrollaron. sí, Y es que para inspirarse, cada momento de la vida es inspiración, ¿no? sí, Y eso fue lo que le tocó a Graciela antes de sí, la licenciada. exacto. Entonces, platícanos de tu vida. Un resumen de mi vida. Bueno, pues soy una señora que tiene un hijo, soy una hija que tiene que hacerse responsable con su madre, con su familia, soy la pareja de alguien que me ha ayudado a aterrizar mis tiempos que siempre trataba o siempre iba corriendo con un tema en particular. Y soy una mujer que lucha con sus propios conflictos personales, pero que en el momento en que empiezo a escribir el libro, Ujú. pues el escribir requiere una disciplina y requiere orden. Y eso se va minando, se va permeando a otras áreas. Sí, es verdad, siempre he sido muy disciplinada, siempre he sido muy enfocada, pero habrá temas que hay que pulir un montón, ¿no? Pues esa es Graciela Herrera, una persona común y corriente que en la pandemia descubrió o que tuvo la necesidad de descubrir que había que buscar otros espacios para generar ingresos porque hay que seguir viviendo. Y que la pandemia me toma por sorpresa Ujú. y en la pandemia dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ujú. ¿Cómo se cierra en el tribunal? ¿Cómo voy a generar dinero? No tengo ahorros y pues hay que hacer algo, ¿no? Ok. Y fue que empiezo a escribir y a ordenar las cosas. La mayor parte de tu vida, ¿a qué te has dedicado? La mayor parte al litigio, Al al litigio. litigio. Eres licenciada, Abogada, abogada, licenciada litigante, en por su Derecho, lado. litigante, de las que le encanta ponerse ahí al tú por tú. No es cierto, No. ¿no? Pero pues sí, siempre el buscar la verdad y Sí. sobre todo la justicia, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Cómo? Y esta pregunta creo que es, para todos hay un momento, creo que en la vida, para muchos, para todos a lo mejor si lo buscan probablemente sí, pero para la gran mayoría de las personas hay un momento de la vida que hay un parteaguas, que es un Sí. parteaguas. Y desde mi punto de vista, porque te conozco, pienso que Aguamiel es un parteaguas para ti, ¿no? Sí. ¿Cómo era la Graciela, perdón, de antes con la de ahora? Pues la Graciela de antes era impulsiva, sigo Mm. siendo, pero en menor Sí. porcentaje. Ajá. Muy dedicada, sí, pero ahora comprendo que la vida es un instante y si en ese instante no lo aprovecho y si Ujú. en ese instante no trabajo en lo que quiero trabajar, ya no tengo otro momento. Eso fue el parteaguas, comprender que soy temporal, que la muerte en cualquier momento, me dijeron por ahí, no avisa, y pues yo tenía ese pendiente como un mensaje para familia cercana, para mi compromiso con la comunidad, digamos, con los jóvenes, con los niños. Ese es el parteaguas, hacer o no Acabas, hacer. acabas de expresar algo que muy poca gente tiene esa mentalidad de que la vida es pasajera, pero es hermosa. A fin de cuentas, creo que hay que recordar que la vida es un don de Dios, es un regalo. Que nosotros, y esto es algo que digo yo mucho, que nosotros lo echemos a perder ya es otra cosa. ¿Te ha dado otro sentido de vida este libro? Sí, Aguamiel? O claro. sea, le, Sí, le encontraste a la vida otro sentido. sí. ¿Viste más allá? ¿Qué elementos son los que cambiaron en tu perspectiva de vida? Pues efectivamente, por ser abogada, Ujú. siempre me incomoda la injusticia. Ujú. Y mi respuesta ante la injusticia es la acción inmediata, la resistencia. Y Ujú. esa no es la vía. Hoy descubro que la vía es la conciliación, Ujú. la plática y el analizar las cosas. Eso es lo que me proporciona este libro. Que si yo quería dar un mensaje, tenía que organizarlo bien. Seguramente, como comentaba Padre Eric,
No soy egresada de la universidad en Filosofía y Letras, no tengo eh, escritos libros antes, pero sí tuve que prepararme para poder dejar algo bonito. Entonces, eso fue lo que cambió cuando yo escribo Aguamiel. Eso que transformó, no a la abogada, al ser humano, a Ok, Graciela. eso es lo importante, porque lo importante es nuestra realidad humana, por eso le tengo el nombre de divina humanidad, porque somos seres divinos, pero en cuanto hermosos, pero también Dios es quien interviene en nuestra vida, ¿no? Y todo lo que logramos hacer siempre es motivación y con un sentido especial, con inspiración de Dios. Y eso es importante porque aquí pasó con la licenciada algo especial. Ella no se preparó para después escribir. Ella ya tenía la intención de escribir, pero se preparó para escribir bien. Entonces fue diferente, porque hay muchos que se preparan, que Ujú, estudian, porque dicen, es que yo quiero algún día ujú, esto, ¿no? Y contigo fue al revés, porque tú ya tenías en tu mente la obra, prácticamente la obra ya estaba en tu mente, y eso ujú. fue lo que te motivó. Bueno, voy a prepararme, porque tú tomaste talleres después, nos comentabas. ¿Qué talleres Sí, tomaste? Que sea como invitación para que la persona que nos está viendo y tiene esa idea, porque hay gente que dice, ay, yo tengo una idea loca, pero no sé si hacerlo. No, no son ideas locas, son motivaciones para hacer algo, ¿no? son cosas accesibles, tan Exacto. accesibles que la escuela de cine, Ujú, donde tuvimos la oportunidad de coincidir, da clases gratis. ujú, Esas clases que nos cuestan un montón y que pues ahí nos han acercado, ¿no? Las autoridades. Ahí tomé clases con el maestro Luis Tobar, que dirige el suplemento cultural de la jornada. ujú, Se llamaba el taller Creación de Historias. ok, También tomé clases anteriores con el director de cine Michael Rowe. Él fue ganador de una, un estímulo de cine muy importante y él nos compartía cómo crear guión cinematográfico. ujú, Cuando yo estaba en las clases, muchas que siguieron en línea por esto de la pandemia y ya al final alguna que otra fue presencial, yo me preguntaba, ¿yo qué hago aquí? ujú. Yo soy abogada, yo tengo que estar en lo mío, Sí, sí, sí. pero pues dicen que Dios tiene los caminos preparados y yo pues escuchaba, ponía atención y la verdad es que muchos de los ejercicios estaban muy equivocados. Sí, sí, El sí. maestro Luis Tobar decía, no, eso no. Y Ujú, entonces yo sí sentía feo, pero decía, pues le voy a seguir intentando, ¿no? Y entonces ese taller, otro taller, el que más me animó, el que me dio como el impulso fue un taller dirigido para mujeres que se llama Jacarandas, mm, que era todos los jueves en línea, ujú. de 7 de la noche a 9 y que a veces se prolongaba hasta las 10 11 de la noche. Hay una diferencia de horario con Cancún de 1 hora. De 1 hora, sí. Entonces, pues yo ya a las 11 ya estaba queriendo dormir, Sí, sí. pero eso fue más de un año, ¿no? Y quien dirige ese taller justo es la dueña de la editorial que edita el libro. Ok. Entonces ya después de terminado el taller, pues me alejé y me regresé al litigio y en algún momento conversamos sobre la necesidad de hacer este libro para mí, para concluir un tema personal, Sí. no para venta. Pero ya estando en el camino dije, bueno, pues creo que es una manera de pues de devolver lo que la vida me ha Sí, dado sí. y un mensajito que, como un mensajito en una botella que alguien lo va a encontrar en el mar, Claro, claro. a alguien Y le va a así fue. servir, ¿no? Y ahorita con lo que platicas, cómo Dios también te fue conduciendo, ¿no? Fuiste de un taller, te metiste Ujú. a otro, llegaste a lo que es la dueña de Librélula, ¿no? Que es Librero la Editores. editorial que está en Quintana Roo, en Cancún. Sí, Y bueno, ahí ahora sí que Diosito te fue dando la guía y también te fue conectando, pero necesitaste paciencia, ¿no? Y eso mucho. es algo que de lo que tú que me estás viendo ahora, que nos estás viendo ahora, probablemente te cueste la paciencia, porque quisiéramos, ahorita vivimos en un tiempo tan acelerado, Ujú. que queremos respuestas inmediatas. Sí, Y no, 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 las respuestas inmediatas muchas veces son erróneas, respuestas, se dan respuestas erróneas. Y no hay que acelerar los procesos, ¿sí? Hay que vivirlos como una herida que va sanando poco a poco y no puede decir, yo ya la quiero mañana lista y échame una crema, échame una pastilla o lo que sea.
no se puede, es todo un proceso, ¿no? Y bueno, la escuela que menciona aquí la licenciada, que en la que estuvimos, yo también soy alumno de ahí, eh, es la escuela Powal Izcalli, que está en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Comenzó como un pequeño proyecto, ¿no? De Sí, cine, de sí. actuación, de Ujú, guión, de edición también. ujú, Y ha ido creciendo, porque incluso ya cambiaron la sede, ahora ya está casi en el sí, centro de lo que es el centro de la alcaldía de Iztapalapa. Y he visto, porque sigo, ya no estoy ahí en la escuela, pero la sigo en las redes sociales y ha crecido mucho, ha habido mucha respuesta. Así que si tú eres de la Ciudad de México y tienes esa intención de poder prepararte para editar, para actuar, para escribir, para hacer cine, lo que sea, acércate a esta escuela Powaliscal, la puedes encontrar ahí en Facebook, en las redes sociales. Y bueno, acércate a ella también, ahí vamos al final a poner los datos de dónde se encuentra y bueno, pues para alcanzar tus sueños, ¿no? Porque igual no sí, habrán dicho, bueno, que es un sacerdote aquí estudiando actuación, pero pues gracias a ese estudio me preparé un poco mejor para poder mirarte a la cara en una cámara y estar aquí en este video podcast. Me ayudó mucho, por sí, supuesto. Y bueno, ahora vamos a hablar de tu libro, ¿no? sí. De un libro que no vayan a pensar, ay, es de derecho. No, 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 no tiene nada que ver. La licenciada Graciela no escribió un libro de derecho, escribió un libro de historias, pero que tienen una profundidad muy especial, que hay que no ponerle atención, pero sí leerlo con cariño para que tú puedas entender el mensaje que ahí viene, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del nombre de tu libro, ¿no? El aguamiel es el jugo del maguey, que incluso ahí lo explica, que es ese jugo dulce que viene de un proceso de raspar, de herir la planta, ¿no? Para que dé lo mejor de sí. ¿Por qué el título aguamiel? Vamos primero con aguamiel, la palabra, el proceso. ¿Por qué ese nombre? Bueno, mis raíces son de provincia. Ujú, Mis ancestros son de un pueblo. Estoy ujú, hablando de mis abuelos y de mis padres ok, de diferentes estados. Y yo crecí con eso, ¿no? A lo mejor el abuelo, el tío, alguien hacía el proceso de raspado para obtener el aguamiel. Entonces, cuando yo empiezo a plantear el primer escrito, que es a Cocote, dije, bueno, pues es que tengo que empezar desde la obtención de algo que está lastimando a un ser vivo, a una planta, ujú, pero a través de eso obtenemos beneficios para los seres humanos. ok, No solamente la bebida fermentada, ¿no? Que da origen al ujú, pulque, al pulque. sino que antes de que se convierta en pulque, Sí, iba a decir sí, en pulpo, no, en en pulque, pulque. esta bebida tiene propiedades vitamina A, C y es un prebiótico, ¿no? Ujú, Entonces yo dije, pues sí, es un proceso que duele, le duele a la planta, le lastimas, pero se obtienen muchos beneficios. Por eso elegí aguamiel. El proceso de escritura fue doloroso para mí. ujú, Sí, lloraba con algunas líneas, sí, de imaginar lo que vivieron mi mamá, mi abuela, mi abuelo, y como que esto despierta conciencia en mí ujú. de qué tengo que hacer yo para poder cambiar el rumbo de la historia, si es que en algo puede servir, ¿no? Porque creo que más allá de las letras, algo que podemos entender y podemos sacar de esta realidad es que eh, hay muchos procesos en la vida que nos duelen. Y creo que eso es lo que tú reflejas ahí, como bien dijiste. Me llama la atención eso que acabas de decir. Me, me dolía y lloraba yo cuando escribí algunas líneas. Y eso es algo que no vemos de los autores, ¿no? Cuando escribimos, no escribimos, perdón, cuando leemos un libro, nos centramos en el texto, pero nunca pensamos, o habrá quien, perdón que yo aplique la palabra nunca, probablemente sí hay mucha gente que lee y que trata de ponerse en los zapatos del autor, ser empático con el autor, ¿no? Y que más allá de la obra,
busca el sentir del autor del libro. Y estas líneas no nada más es una idea, es una experiencia de vida. Ujú. Y esa experiencia de tu vida, ¿no? Y que me imagino que cuando escribías y te generaba lágrimas, era porque tú a lo mejor recordabas otras historias también de tu vida, ¿no? Platícanos de eso, tu sentir cuando, no sé si se puede ahorita en este momento, que estabas escribiendo y qué venía a tu mente y te ponías a llorar. Pues algo tan, no sé si sea lógico o no, pero en mí se combinaba la abogada, la mujer, la mamá, todo esto. Bueno, cuando yo empezaba a escribir una parte de la historia de Aguamiel, hablo sobre la violencia que se vive en una relación de pareja. Y entonces me acordaba de las mujeres que llegaban al juzgado cívico, que presentaban los oficiales, y yo no entendía por qué ellas aceptaban vivir esa violencia y todavía dispensaban o rescataban a quien era su violentador, ¿no? Ok. Y después en mi vida Ujú. pasó algo similar y yo no me daba cuenta, ¿no? Y viví violencia. Ok. Y no me daba cuenta, seguramente todos los que estaban a mi alrededor sí, pero yo no. Hasta que llego a una agencia del MP y había un letrero ahí que decía, violentómetro. Ujú. Si te quita el dinero y te controla, es violencia. Si te dice que no te ponga esta ropa, es violencia. Eh, si te dice que estás muy bonita, pero no te tienes que maquillar. Y entonces cada una de esas cosas enlistadas la estaba viviendo yo en mi vida. Y en ese momento me di cuenta que tenía que resolver ese problema. Y lo reflejaste en tus letras, ¿no? Sí. Porque son poemas, no son poemas, son historias, ¿no? Son Ujú. historias que reflejan una realidad, pero no sé, yo creo que eso ya es inspiración natural, pero eh, no recuerdo que ninguno haya terminado en violencia, todos terminan de una manera dulce, Sí. ¿no? No faltará el que diga, es que terminó como la historia terminó de manera abrupta, es decir, como que cortada. Pero es que incluso esto te da la mentalidad, a ver, ¿qué sigue? ¿No? Ujú. Y eso como que te toca a ti como lector, ¿no? A ver, ¿qué opciones hay y qué final le puedas tú poner? Ujú. ¿No? Ujú. Entonces eso es incluso saber leer algunos de tus textos, porque sí hay alguno, ahorita no recuerdo cuál, no lo voy a quemar, porque no lo voy a hablar aquí, ¿verdad? Pero que termina así como que abruptamente, ¿no? ¿Y qué sigue? Es que al final se lo puedes poner hasta tú, ¿no? Ujú. En base a lo que tú leíste, se lo puedes poner tú. Y sí, y es triste porque no sé qué tantas ideas venían a tu cabeza. Y si le meto esto, y si mejor escribo así, o le doy este giro a la historia, ¿no? Me imagino que Ujú. eso pasó por tu cabeza. Sí. Y bueno, de ahí entonces viene lo que es el aguamiel, por eso esa primera parte del texto, ¿no? Y prácticamente es reflejo de tu propia historia. Algunas cosas, otras son historias que me compartieron y que yo viví como abogada y que por Ujú, supuesto les pedí permiso a las ujú, personas que forman parte de los personajes ficticios, no tienen su nombre, pero esas personas existen. Entonces yo ujú. les solicité su permiso, ¿no? No todo es eh, algo íntimo, Personal, ajá. personal, ¿no? Es lo que recopilé durante toda la vida. Sí, Mm, algunos dos o tres historias tienen que ver de manera muy personal conmigo, ujú. pero muchas otras había que darle un matiz a los personajes, al contexto. Eso es así como se fue construyendo Aguamiel. Ujú. Cuando yo abro, ya que hablas de ese punto, cuando yo abro el libro para leerlo, ¿qué voy a encontrar? El quien nos está viendo ahorita que diga, bueno, cuando yo abro el libro, ¿qué voy a encontrar, licenciado? Platícales, por favor. Pues que vamos a encontrar historias de Ujú, vida, historias reales, personajes con los que se puede uno identificar. Es verdad, son historias que hablan de mujeres, pero en alguna presentación de una universidad en la que me invitaron, quien me invitó me dijo, llorando, oye, yo tenía la idea que esto estaba dirigido a una mujer y ujú, la verdad es que terminé de leerlo y me di cuenta que yo provengo de una situación complicada
y me doy cuenta de la importancia de cambiar. Y efectivamente no está dirigido a un público femenino, está dirigido a los seres humanos. Ujú. Y tampoco hay una categoría en particular o un rango de edad, sino a cualquiera, cualquier lector que quiera leerlo, pues estaría agradecida de que pueda, Puede hacerlo, ajá, ¿no? así es. Y eso es interesante poder hacer historias objetivas, ¿no? Porque prácticamente tus historias son objetivas, son para todos, no nada más se centra. O sea, si hay personajes determinados, la mayoría en mujeres, ¿no? Pero son historias que incluso hasta un varón puede vivir en la representación de una dama. Aquí la representación es la historia, no el personaje, ¿no? Ujú. Y es lo que encuentra uno ahí. De todas esas historias que escribiste, licenciada Graciela, ¿cuál es la historia que más te costó? ¿Cuántas hay? Ahorita no Son recuerdo. Son nueve nueve historias. historias, Ok. ajá, 9 historias. ¿Cuál es la que más me costó? Una en particular que se llama Superhéroe. Ujú. Cada línea no podía avanzar y lo borraba y regresaba. Es la del niño, ¿no? Ah, Ah, ya, exacto, ya me exacto. acuerdo. Sí, justo. Y yo decía, bueno, pero estamos hablando de Ayúdame. alguien que sí me dio permiso para escribir, pero pues al final es su propia historia. eh, pues cada historia personal, cada persona decide cómo compartirlo. Mm. Entonces tenía que ser muy cuidadosa de cómo manejar para no caer en el tema de lastimar o Ah, pues son cosas, esa historia justo tiene que ver conmigo en lo personal. Ujú. Entonces, esa sí me costó mucho, 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 mucho trabajo. Y muchas lágrimas, por supuesto. Me imagino, ¿no? Y de todas esas, bueno, esa a lo mejor es la que más te costó, pero hay una que te guste más. Pues la que me gusta es la historia de mis abuelos, la historia de mi mamá, es una historia complicada, pero es una historia que la mayor parte de esa generación de nuestros padres vivió. Mm. Temas de pobreza, que hablamos del México antiguo, de las limitaciones que había. ¿Es la de Acocote? A Cocote. Acocote. Esa historia me encanta. Es la primera, Es la ahí lo vas a primera, encontrar, sí. es la Sí, primera. esa la disfruté mucho. Sí. Y tiene mucha imagen. A mí me encanta en la lectura usar mucho mi imaginación. La, de las obras que yo he leído a lo largo de mi vida, la que más me encantó por la capacidad que tiene Oscar Wilde, que es un autor que me gusta mucho. Alguna vez en la secundaria la leí. Después la volví a releer, he leído como dos, tres veces, El retrato de Dorian Gray. Me gusta Oscar Wilde, también está El fantasma de Canterville, tiene muchos escritos Oscar Wilde, pero me encanta su capacidad de ayudarte a que tú te imagines la escena, Ujú. ¿no? Te da algunos detalles y tú vas armando con lo que uno logra ver a lo largo de la vida, armar la habitación, ¿no? Te describe un cuarto, te describe dónde se sentó, cómo era el sillón, algunas cosas. Y tú tuviste esa capacidad, de manera breve, pero tuviste esa capacidad de poner allí algunos detalles para usar la imaginación. Y yo me imaginaba a la abuela cuando los niños, ahí viene la abuela, ¿no? Y yo me ponía a imaginarme a una persona grande de un lugarcito, de un pueblito, yo que he tenido la oportunidad de estar en algunas comunidades, eh, y ver a la señora que viene caminando y a veces con su bastoncito ahí de madera de algún árbol, los niños jugando, los caminos de tierra, o sea, a mí me encantó, ¿no? Poder estar imaginando las escenas de tus historias. Y eso es algo que no todos tienen esa capacidad, porque muchos han escrito historias, pero hablan del diálogo nada más entre los personajes, pero no te ayudan a imaginarte toda la esfera, ¿no? Y tú sí lo hiciste de manera breve, concisa y lo lograste. Y quiero felicitarte por ese detalle, ¿no? Muchas Porque gracias. muy pocos tienen esa capacidad.
Y como nuestro contexto en México, pues también es de esas historias, de esas realidades, ¿no? Entonces, ahorita con los famosos pueblos mágicos y todo Sí. eso, Ujú. pues tengo la oportunidad de aplicar ahí la imaginación, ¿no? Y me gusta. En el prólogo hablas de heroínas de lo cotidiano, ¿no? Mujeres que hacen magia con lo que tienen, que sostienen, que son el sostén de otras mujeres inclusive, ¿no? Eh, Esas mujeres, como ya comentado, nada más quiero que lo reafirmes, son mujeres de la realidad, ¿no? Sí. Te inspiraste en tu abuela, en tu Mm. mami, en personas que has conocido también Ujú, en las sí. historias. De los casos de los que has litigado, ¿qué historia te ha marcado más y dijiste aquí la voy a reflejar? Muchos me han marcado. Uno en particular no está reflejado aquí de Ujú, manera particular con un personaje, pero a lo mejor ese personaje femenino fue construido con un montón de mujeres que como abogada ujú, fui conociendo. ok, Un caso que me llamaba la atención, dicen que las madres somos protectoras y somos, conforme a la ley, la primera opción para los menores. ujú, Mentira. Ese caso en particular, saliendo yo del juzgado, pues quería decirle a mi cliente que ya no puedo defenderlo porque me estaba lastimando, me estaba doliendo. ok, La madre ejercía violencia sobre su hijo y llegó a tomar una plancha y golpearlo, quemarlo y dejarlo cicatrizado. Y cuando yo vi a ese jovencito en el juzgado, pues la verdad ujú. sí, sí me dolió. Pega el corazón, ¿no? Sí, claro. Porque creo que seres humanos no puedes hacerte indiferente, Sí, ¿no? sí. A la historia y a lo que la persona está viviendo. Ujú, Yo creo que aquí en Divina Humanidad trato es de que sensibilicemos la realidad del ser humano, ¿no? Porque ujú, estamos viviendo tanta violencia, tanta indiferencia, que sí necesitamos hacer conciencia de eso, ¿no? sí. Y ahí lo reflejas, ¿no? De una manera indirecta. Ujú, Qué capacidad también, licenciada, que has tenido de meter a varias personas en un solo personaje y tratar de representarlo, ¿no? Porque no es fácil. Ordenadamente siempre hay gente que cambia nombre, pero las historias nada más las redacta, ¿no? Y tú sí ujú, has tenido esa capacidad de dar ese paso y de escribir, hacer una síntesis, porque creo que es lo que ujú, hiciste, una síntesis de historias en una historia, ujú. ¿no? Y bueno, qué hermoso por parte tuya. En el prólogo dice que también algo que me parece muy poderoso, dice, somos muy pocas las mujeres que nos atrevemos a contar nuestra historia sin tener una preparación previa para tal fin. ¿Por qué escribir sobre la propia vida requiere valentía? Y eso quisiera que se lo dejes bien claro a quien hoy nos está viendo, porque eso es lo que hace falta, ¿no? Valor para Sí, dar el paso para muchas cosas. claro. Bueno, primero quiero aclarar que el prólogo, justo el que está haciéndome el favor de leer, padre Ujú, Eric, es un prólogo que escribió una persona con la que conviví varios años trabajando, otra mujer a quien le pedí de favor pudiera prologar el libro, ujú, una de las dos. En particular, este prólogo fue hecho por la antropóloga Sodelba Alavés ujú, y ella fue la que puso esas líneas y dijo, pues se requiere valentía, porque ella también ahora está haciendo ese propio ejercicio y sabe. ujú, ¿Qué hice yo? Pues seguramente sí ser valiente fue no pensar en toda la consecuencia de todo lo que venía después del libro. El compartir los pensamientos, el que te juzguen, el que te digan. Pues yo realmente no pienso en eso. ujú, Mi enfoque va y sigue siendo a compartir. No me interesa, no le doy la importancia a saber si creen o juzgan que algo en particular está aquí sobre mí. No, es la experiencia que tengo de mucho tiempo para decirle a quien esté viviendo ese tipo de procesos, no solamente violencia, a lo mejor temas más sencillos, ¿no? ujú, Un conflicto amoroso, una ruptura, una separación, un divorcio, pues que todo se puede hacer de manera amistosa. Y ahorita que citaba a Oscar, ujú, pues hay un autor, justo, Víctor Hugo, ujú, que escribió Los Miserables, ujú, y decía él, cuando más oscuro está, es porque ya pronto va a amanecer. Bueno, pues lo más complicado de lo que habla el libro, de la violencia que vivieron nuestros ancestros o nosotros o quien pueda seguirlo viviendo,
pues es que en algún momento tiene que amanecer y uno tiene que despertar de que ese proceso no es correcto para el alma, para el espíritu, para el organismo, ¿no? Entonces, habría que ir como retomando algunas cosas para proteger a los grupos vulnerables, los adultos mayores, los niños, las Ujú. mujeres, los hombres ahora incluso, que son también quienes viven violencia, ¿no? Sí, ya cambió el contexto, Sí, ¿no? sí, Pero fue muy abrupto también sí, eso, fue terrible porque antes los varones eran los violentadores y hoy te das cuenta de que había una parte que nunca se miró, que eran los violentados. Y sí, bueno, ya, sí, bueno, también eso ahí lo refleja de manera indirecta la sí. licenciada Graciela aquí en este texto. ¿Hubo algún momento, Graciela, bueno, nos hablamos de tú, pues somos amigos, que quisiste a lo mejor dijiste, ay, no, este cuento como que está muy íntimo, o sea, habla demasiado de mí o de alguien y dijiste, mejor lo quito? ¿O lo llegaste a quitar? Sí, de hecho, originalmente el Mm. libro iba solo con Ah, siete ok. cuentos, ¿no? Ujú, Pero la editora me dijo, es que es un material muy pequeñito, necesitamos más trabajo de lo que ya se hizo durante todo el año, los dos ujú, años o este tiempo. No lo había mandado, ese no estaba considerado dentro del libro. Y dije, bueno, ¿qué hago? Pues si tengo que ser honesta, tengo que ser honesta conmigo misma, ujú, ¿no? Y en ese ejercicio de honestidad, quizá por eso el prólogo dice, había que ser valiente y compartir lo que tú estabas viviendo, ujú. ¿no? O lo que estás sintiendo. Y puse esa historia y dije, bueno, pues sí, no le pudiera mentir a toda la audiencia, el público, no. Yo lo que está escrito aquí es la realidad, es lo que percibí, lo que me contaron y lo que viví también, ¿no? Ok. Este libro nace en la pandemia, ¿no? En uno de los momentos creo más difíciles que de la historia moderna, pues Ujú. hemos vivido. ¿Qué fue primero, el dolor de lo que se estaba viviendo o las ganas de escribir? Bueno, escribo desde hace más de 20 años, Ok. sin saber cómo escribir, Ujú, sin técnica, sin estudio. Me inscribí a muchos concursos sin tener lo único que me animaba era mi entusiasmo, ¿no? ujú. Y mi ingenuidad. Y nunca quedé en ningún concurso, ¿no? Pero en algún momento también estuve, sí, se me estaba olvidando un taller y una participación en la Feria Internacional del Libro en 2015. Ujú, Estuve en un taller comunitario con un escritor que ya falleció, que él creyó en mí, él fue el primero que detectó que había a lo mejor una posibilidad de compartir. ujú. En ese taller yo compartía el aula con mis otras dos hermanas, yo las invité y fuimos las tres ahí a la feria del libro. Entonces, yo creo que lo que me preguntaba, ¿qué fue el dolor de pasar todo eso? Ujú, Y después el proceso de escribir. No, desde antes, desde hace mucho tiempo, sin que yo me diera cuenta, yo escribía y me gustaba, pero no le daba forma. Cuando empiezo los talleres, empiezo a ver que hay una forma, que hay una estructura. ujú, Y la parte dolorosa fue cuando a mi mamá le detectan una enfermedad compleja y es donde empiezo a sentir una situación que me rebasaba, ¿no? Y que no sabía cómo expresarla. Y que pasa alrededor de una enfermedad un montón de cosas y entonces yo dije, pues yo tengo que escribir porque no, yo no quiero que se quede toda esa situación negativa en mi sistema, en mi organismo y empezar a sanarlo e incluso ponerle letra a lo que ella estaba sintiendo, a lo que ella estaba pasando, ¿no? Entonces, como que la pregunta no termina muy clara porque fui adquiriendo herramientas sin saber que las iba a ocupar. ujú. Ok. Pasó ese proceso difícil y cuando escribo eso me ayuda a liberar las emociones y dije, bueno, pues está muy bien porque así ya no me deprimo, así ya no veo como que, ay, no hay salida, ¿no? Prácticamente estaba revuelto, ¿no? O Sí, sea, no hubo ningún sí, sentimiento primario ahí. uh-huh, Creo que fueron de la mano, ¿no? Tanto uh-huh, lo que estabas viviendo uh-huh, como las intenciones y el gusto que has tenido por la escritura. sí, Y todo se combinó y que a fin de cuentas también ha sido para ti una catarsis, ¿no? sí, Te has logrado
desahogar, has logrado sacar tus frustraciones, tus enojos, tus corajes. Y bueno, siempre hay un sentimiento que mueve al autor, Sí. ¿no? Siempre habrá algo que lo impulsa. Y para ti, pues, han sido esas experiencias difíciles, tristes. Y tienes todavía un complemento más, la historia de los otros que has visto, ¿no? Y que has sido testigo también como abogada, ¿no? Y me alegra. Digo me alegra porque encontraste tu motor. Y no falta quien a lo mejor nos está viendo, ay, yo quiero hacer tal cosa y no he encontrado lo que me impulse, ¿no? Y a veces pueden ser los miedos, ¿no? Hace rato comentabas tú eso, el miedo del qué dirán, Ujú, ¿no? sí. Y alguien te ha criticado de tu familia, te ha dicho, ay, Graciela, como que, este, no sé para qué escribiste o para qué perdiste tu tiempo. ¿Hay alguien en tu familia que te lo haya dicho? Regularmente no todos me han animado Qué y bueno. todos me han comprado el libro y todos están muy felices y muy contentos, pero a lo mejor por ahí alguien sí dijo, esa no era la historia de nuestros ancestros, Ujú, pero quizá porque no la conocía tan de cerca, ¿no? ujú, Yo la conocí de primera mano y yo lo único que puse fue, pues ahí una imagen y una descripción. Pero en general no, en general todo ha sido como más allá del libro, como alguien me comentó, ujú. qué bueno que nos enseñaste que todo se puede, ¿no? Porque quién sabe cómo le hiciste siendo abogada y mamá y hija y pues a qué hora se hizo este libro, ¿no? Pues a qué hora, pues en la madrugada o en la noche o en una banca en el hospital o en la calle o en el metro o donde se pueda, ¿no? Era lo que te decía hace rato, ¿no? Es que la Ujú, inspiración puede llegar en cualquier momento. sí. O incluso ya está escrito y dices, no, 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 como que hay que meterle esto, hay que cambiarle esto a la historia, ¿no? Ujú, Para mejorar o para darle otro sentido, ¿no? ujú. En ese camino. Entonces, le sugerirías a quien te está viendo hoy que pueda probar si sirve el escribir como para desahogo de esa persona. Sí sirve, sí sirve. No precisamente tienen que compartirlo. Ujú, Puede ser un ejercicio privado, escribes y te deshaces de lo que estás sintiendo, porque las emociones son temporales, ¿no? Hoy, ahora lo entiendo. ok. Quizá en algún momento me quedé instalada en alguna emoción y no saber cómo gestionar esa emoción lleva a uno a enfermedades y situaciones más complicadas. Sí sirve y quien quiera hacerlo le va a servir mucho. Muy bien. ¿Hay algún libro que ha sido para referencia tuya? Ahorita, hace rato mencionaste el de Los Miserables, pero ¿hay algún otro libro que haya sido así como inspiración que diga, ay, yo quiero escribir algo parecido o me inspiro en esta obra para? Hay muchas mujeres escritoras que me inspiraron, que las leí, Ángeles Maestreta, Isabel Allende, y yo decía, no, pues cómo, y sigo pensando lo mismo, ¿no? Ajá, ¿Cómo voy a sí, lograrlo? sí. Gabriel García, cuando pues, sus 100 años de soledad y otros libros, que en este momento no me falla la memoria y no recuerdo. Sí, sí. Pues sí, todos, yo creo que todos. Hay un autor, Ibargüengoitia, Ok. la forma que tiene de escribir es tan particular. Emilio Pacheco también. O sea, yo creo que uno es el resultado de todo lo que lee, de todo lo que ve y lo que vive. Y sí, esa influencia puedo tener de todos ellos, ¿no? Excelente. Sí, siempre hay una, un impulso, alguien, un modelo, ¿no? Sí. No es de ir y replicar lo mismo, pero Mm, son referencias, ¿no? Y ujú, creo que hasta ellos en algún momento también tuvieron una referencia y ujú. a partir de ahí se atrevieron a escribir, ¿no? ¿Cómo ha jugado también ahora la fe y tu relación con Dios? Porque creo que aquí también ha participado Dios, ¿no? Lo has visto, escribir este pequeño libro, este pequeño gran libro, porque ninguna obra es pequeña, ¿no? Porque por más sencillo que parezca, ya lo platicaste, implica años. ¿Cómo esa relación con Dios y Dios, cómo estuvo presente en ti y tu fe, qué tanto se alimentó a través de esta experiencia? Pues esa pregunta es muy interesante y delicada a la vez, porque yo vengo de una familia católica, Ujú, de unas mujeres completamente religiosas y pues prácticamente una etapa de mi niñez ujú, fue estar de las 24 horas del día, 12 horas en la iglesia, ¿no? ujú.
Y después viene la etapa de la adolescencia y como una rebeldía hacia todo lo que sonara a fe, espiritualidad y todo esto. Sin embargo, cuando empiezo a madurar, me doy cuenta que la parte más importante es la fe, que es la que sostiene. Y para mí existe un Dios universal. Tiene muchos apellidos, muchos nombres, pero es el mismo. A mí es lo que me ha sostenido, esa fe en algo que creo que es más poderoso que yo y esa fe en la que yo me enfoco cuando muchos temas en particular siento que están perdidos en mi vida y pues le pregunto y le pido ayuda y sé que existe. Esa fe es fundamental para este proceso que se llama vida de Graciela, ¿no? La fe Claro. es lo todo. Ok. ¿Qué le dirías a alguien que hoy está pasando por una situación a lo mejor de tristeza y de oscuridad, que a lo mejor compagina con lo que tú has vivido y ahora con la experiencia que has vivido, que a fin de cuentas también se ha ampliado tu horizonte, ¿no? No estás nada más encasillada ahora a Graciela la licenciada, sino ahora es la licenciada y autora, ¿no? Y como platicamos al comienzo, has tenido otras experiencias que ni por tu cabeza pasaron algún día que ibas a vivir. ¿Qué les dirías a esa persona que a lo mejor ahorita está viendo este video y dice, yo estoy viviendo algo difícil y no sé cómo poder desahogarme de esa realidad? Claro, pues lo difícil puede ser, digo, cuando estamos pasando un tema complicado y somos jovencitos, lo difícil es que los padres no nos comprenden. Si es una pareja y se está divorciando, lo difícil es entender que ya no sigue funcionando ese grupo, que no hay dinero, tantas cosas se puede traducir, que es lo difícil. Pero yo le diría que no pierda la fe, que siempre todo lo que estemos pasando, y retomando otra vez esa frase, pues justo cuando más oscuro es cuando pronto va a amanecer. Entonces que tengan fe en lo que crean, en lo que profesen, porque eso es lo que ayuda. A mí me ha ayudado y hasta el día de hoy me sigue ayudando. Mi fe en algo superior, que se tomen de eso, de esa De fe. sostenerse, ¿no? De esa Sostenerse, que se confianza acompañen. en ese amor divino que se manifiesta de diversas formas, que no nos deja solos en el Sí. momento de la soledad, ¿no? Muy bien, regresando al libro que aquí está, ¿verdad? Y lo tiene junto a la licenciada Graciela. ¿Qué esperas de que alguien de que lea el libro y cuando lo cierre, qué esperas que tenga ahora en su mente o qué piensa esa persona que ya leyó Aguamiel? Espero que sonría y diga qué divertido, qué padre, qué bonito, que pueda haber una alternativa o mil. Si alguien lo pudo hacer, pues también puedo, ¿no? Si alguien pasó un proceso complicado y lo superó, alguien tiene una enfermedad y tiene que aprender a sobrevivir con ella, tiene que seguir. Eso es lo que espero, que sepa que hay opciones, muchas. De las experiencias, licenciada Graciela, que has tenido con la lectura del libro, de las personas que se han acercado y te han dicho algún comentario, ¿cuál es el que más te ha marcado? ¿Cuál ha sido así el que te digan, ay, leí el libro y te hizo sentir, a lo mejor, decir, ha valido la pena este esfuerzo? Coméntame, por favor. Bueno, de las cosas, bueno, primero tengo que decir que cuando recibí el mensaje del padre Eric me dijo, Ujú, ya leí tu libro, ya lo compré, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es que se enteró? ¿Cómo le generó interés? ujú, Entonces no es una cosa que no pueda aportar a la sociedad, a la ujú, comunidad, a la humanidad, ¿no? Siendo muy ambiciosa en ese sentido, porque la claro, verdad, pues la experiencia me falta un montón. ujú, Ese primer mensaje me dio mucha alegría, me hizo el día, dije, ay, qué ujú. bien, qué Muchas bonito. gracias. Sí. Eso, en algunas presentaciones, algunas psicólogas o abogadas o amas de casa me han dicho, oye, pues esta historia me da la oportunidad de saber que las cosas pueden terminar bien. Ujú, Estoy pasando un divorcio y pues creo que si me siento a platicar con él puedo resolverlo, porque hay hijos, porque hay bienes y pues no tengo por qué pelear. Porque tú hablas ahí de una historia donde se dejan ir las personas, se sueltan y se dicen adiós, agradeciendo lo que cada uno dio de sí. ujú, Eso es lo que me ha hecho pensar que
pues un granito de arena aporté para que alguien pueda ver una alternativa. Claro. Alguno que otro me dice, pues ahí, me ha tenido que leer tal cuento porque no le entiendo nada. Y Ujú. también eso, digo, bueno, pues qué bueno que pueda volver a retomar y voltear la página. Eso ya es importante, ahora que ya no leemos, ahora Sí, que sí. ya no agarramos un libro. Entonces, para mí, los libros tienen un significado muy importante. Ujú, Es como hablar con alguien más, ujú, sin que te tengas que ir al internet, sin que te tengas que aislar. Es como un contacto con alguien, es la oportunidad de ampliar tu lenguaje, tu panorama. O sea, a lo mejor es algo que no tiene tanta tema valioso, pero ya el que tú ocupes el tiempo en algo que a tu cerebro lo está estimulando, pues creo que eso es bueno. Es ujú. como un ejercicio mental. Es ganancia, ¿no? Sí, sí, Como sí. decimos, ganancia. ¿Algún momento pasó por tu mente esa tentación de decir, híjole, estamos en una etapa en donde casi, o sea, muy poca gente lee? Estamos en un país, México es uno de los países que menos porcentaje tiene de lectores, cuesta mucho la lectura. Sí. ¿Pasó por tu cabeza esa idea de decir, "Ay, ¿y qué tal si nadie lo lee? ¿Y qué tal si nadie lo quiere leer?" Pues es que en principio yo no quería que nadie lo leyera, ni lo Ajá. viera, ni que se difundiera. No era Ujú, esa mi intención. sí, sí. Fue como una tesis, ¿no? Ya me Ujú, titulé, aquí está mi tesis, apruébenme. Pues en realidad así era el proyecto. Ya ujú, está recolectado mi trabajo, quiero ver mi ejemplar en mi librero y ya, ujú, hasta ahí. Nadie más lo va a leer, solo yo. Pero cuando la editora me dice, oye, pues es que hay un mensaje muy bonito y es que podemos apoyar y es que el Instituto de Cultura está interesado. Ah, pues ahí dije, si ya está, ¿por qué no? ujú, Y cuando me abren las puertas a universidades para charlar con jóvenes, que de repente siento que los jóvenes ahorita les faltan muchas herramientas ujú. y no lo sé por qué, Bueno, dije, ajá. qué Sí, buena sí, sí. oportunidad para decirles que esta señora que pasó algunas cosas, les dice que no se desanimen, que Ujú, pueden hacer lo que quieran hacer. Nada más tienen que enfocarse. ok. Y eso hace falta, ¿no? El enfoque. Allí en ese tema, en el primer cuentecito que pones, o historia, más que cuento, historia que narras, habla de que nunca a una mujer le falta una soga para su futura generación, para poder salvarse. ¿A qué se refiere esa expresión? Bueno, en mi familia la Mm, mayor parte somos mujeres. ok. Mis hermanas, mis primas, mis tías, todos mujeres. Casi hay muy poco varón, ¿no? Entonces, cuando yo escribí uno de las historias y las compartí con mis primas, con mis hermanas, para que me dieran su punto de vista, la mayor parte me escribió diciendo, me hiciste llorar porque, Ujú, ¿qué crees que yo viví eso? Una partecita de eso. Es que yo no sabía cómo poder hacerle aquí. Entonces yo fue cuando elegí esa frase. Mi abuelita vivió un tiempo, mi abuelita nos ayudó y de manera indirecta me ayudó a mí para que yo esté aquí ahorita. ujú, Yo no lo sabía, yo no había nacido, pero mi papá tuvo un accidente. Él se cayó de un camión y mm, la parte del cerebro pues le movió todo, perdió la vista, la movilidad. Él tenía un empleo, pero pues los recursos se van agotando, ¿no? Y mi mamá pues no sabía cómo hacer con esos dos primeros hijos que nacieron. Vienen mis abuelos, los padres de mi mamá, ujú, y la empiezan a apoyar para llevarla al seguro, para pagar las medicinas. Y entonces resulta que los abuelitos se quedaron instalados en una casita que cuando mi papá recupera la salud les construye, una ujú, casita de adobe que habla ahí en el cuento, con una jardinera, con muchos rosales y con un pirú. Yo hasta hoy descubrí por qué entonces los abuelos y nosotros teníamos tanta cercanía. ok, Todos los días a las 8 de la noche íbamos a la casa de los abuelos a tomar té de naranja, de hojas de ujú, naranjo, con un pan duro que metíamos chopeadito. ajá, en el jarro de barro. Sí, sí. Y yo era feliz con eso. Y entonces yo veía a mi abuelita tan tierna, nunca la vi enojada, siempre amorosa, compartida.
Cuando ella se va y ya nuestra vida empezó a ser distinta, pues sí, le extrañé, ¿no? Y luego cuando muere, pues más. Y de pronto ya cada quien se mete en su propia vida y la olvide. Y esa frase es como un tributo para ella, para lo que significó para mi madre, para mi Ok. papá, para mis hermanos y para mí, ¿no? Y fue como una promesa de decir, bueno, si puede cambiarse una vuelta de tuerca, dicen, Ujú. la vida de las mujeres de mi familia y otras vidas, pues ojalá que pueda funcionar, ¿no? Que no se cierren y pues, tantos temas de salud mental que hay ahora que estamos atravesando, ansiedad, depresión, sobre todo depresión, ¿no? Ujú. Pues no, la depresión es momentánea, hay que moverse, hay que salir adelante. Por eso esa frase dice, que sirva, este libro es una soga para alguien. Ujú. Obviamente aquí estoy hablando de las mujeres de mi familia, pero puede ser algo mucho más extenso, Claro, ¿no? ¿no? Por eso implica Ok, como una herramienta, ¿no? Que no le falte la herramienta para poder salir adelante y no se continuar. ahoguen, ¿no? Con lo que la vida nos va agobiando, ¿no? Sí, Y pues yo veía esa soga también como una relación con Dios, ¿no? Lo que decías, la fe, sí, ¿no? Esa claro, soga por es estar, supuesto. porque la soga te sirve para todo, te sirve, es una herramienta, pero te sirve para muchas cosas. La fe es lo Sí, mismo, ¿no? sí, Entonces pues, ¿por qué no ver también esa soga como la fe, ¿no? Como ese sí, instrumento divino que sí. nos ayuda en nuestro camino, más que nada. Muy bien. ¿Qué hay después de Aguamiel? Pues quizá una cosa ya más estructurada, no cuentos aislados, no algo que se pueda sentir como, ay, fue muy precipitado, sí, Ujú. quiero saber qué más pasó con este personaje, mujer, hombre, niño, la abuelita, ¿qué pasó? Ah, pues quizá a lo mejor sí, ya tengo en mente Mm. hasta el nombre de cómo se va a llamar, Ah, qué ¿no? bueno, muy bien. Pero pues ahora necesito sentarme a escribir y ponerle un nombre al personaje y estructurar todo eso. Claro, porque creo que cuando ya hiciste una obra, ahora el sentarse es para ponerle más atención. No Sí, faltará el que diga, ah, pues entonces ya es más fácil, pues ya hiciste una obra. Pues no, no, o sea, al contrario, mm, el compromiso es más fuerte, ¿no? Y más sí, delicado, y poner sí, atención. Y que bueno, entonces quiere decir que por ahí ya viene ya, en la inspiración y en las letras otra obra, ¿no? Después de Aguamiel, el agridulce sabor de lo cotidiano. Y me llamaba la atención el agridulce sabor, porque la vida es así, ¿no? Nos sí, da tristezas, nos da alegrías, tenemos pinceladas de felicidad, pero también de frustraciones. Y bueno, y tenemos que aprender a sobrellevar esta vida porque es la dinámica que llevamos, ¿no? Y bueno, aquí está, pues Aguamiel, el agridulce sabor de lo cotidiano. ¿Dónde lo podemos encontrar? Coméntale a la audiencia. bueno, Amazon lo distribuye y se los envía hasta su domicilio Ok, por aproximadamente 500 pesos. ok. Pero descarga digital está a 60 y tantos pesos, 70. Nosotros tenemos 75 creo que fue. 75. Ajá. Y nosotros físicamente tenemos conservados algunos ejemplares. Se pueden comunicar conmigo, se le pueden escribir al padre Eric. Tenemos ejemplares, lo estamos dando, ya se me olvidó si en 200 pesos, Ah, pero muy creo que bien. sí. Y ahorita pues le vamos a dejar 2 ejemplares al padre Eric Aquí para está, que se los pueda regalar a su audiencia, aquí está. para que puedan conocer este librito. Muy bien, entonces ahí les vamos a dar a conocer de qué manera van a poder ustedes tener acceso a estos dos ejemplares. Y bueno, pues aquí está, pues no solamente una obra, ¿verdad? De una autora, sino que es pues prácticamente su vida, su inspiración, ¿no? Y bueno, Graciela, quiero agradecerte el que te hayas dado la oportunidad de estar aquí en Divina Humanidad. Gracias por atreverte también a escribir un libro, porque aunque sea pequeño, hace rato yo decía, puede ser la obra pequeña, pero es una gran labor, todo lo que hay detrás y Gracias. sobre todo la inspiración, ¿no? Y bueno, por atreverte no solamente a escribir, sino también por querer ayudar a otros, también a sanar por su vida, por sus historias. Y pues esto es lo que buscamos también en Ujú. Divina Humanidad, ¿no? Compartir esto humano, pues para encontrar lo divino, ¿no? Y Aguamiel, creo que El agridulce sabor de lo cotidiano es un libro que nació del dolor, de esas experiencias duras y que terminó siendo pues un regalo, ¿no? A Sí, fin de es un sí, regalo para ti y sí, pues un regalo que tú le has dado también a la sociedad para quien quiera
pues allí leerlo. Muy bien. Sí, Te agradezco mucho, licenciada. Entonces también ella pues es abogada, es litigante, entonces quien quiera contactarse con ella para cuestiones legales, pues también lo puede hacer, ¿verdad? Que al claro final que sí. dejaremos su correo electrónico para que si tienes la necesidad también de cuestiones legales aquí en la Ciudad de México y contactarte con ella, alguien que entiende lo que es el corazón, alguien que entiende lo que es la realidad y que busca la justicia, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Ya contigo, licenciada Graciela, te Claro que sí. agradezco de todo corazón. Y bueno, te agradezco a ti de todo corazón también el que te hayas dado la oportunidad de estar en este episodio para conocer a la licenciada Graciela, conocer su obra. Y bueno, también pues yo te invito a que leas. Hoy en día lo digital lamentablemente ha rebasado, ¿verdad? Hoy en día nada más estamos buscando imágenes, videos, y bueno, también están estas obras impresas. Yo en lo particular lo leí en digital por la practicidad, porque me ando moviendo en todos lados. Hice un viaje y le digo, y en esa sentada del viaje, ¡pum!, me lo leí, porque no había tenido la oportunidad de leerlo con tranquilidad. Y bueno, fue que tuve la oportunidad de leer a profundidad Aguamiel, el agridulce sabor de lo cotidiano. Entonces te invito también a que tú pues busques a tu autor favorito, que lo leas, puedes empezar así con historias, con cuentos, con alguna novela, pero interésate también de vez en cuando, porque eso ayuda también al cerebro a tenerlo activo. Y bueno, hoy en día que hay tantas enfermedades, no nuevas, pero que no estaban tan avanzadas, tan crecidas, y hoy lamentablemente mucha gente las está padeciendo porque hemos dejado de hacer algunas actividades que son importantes, como es la lectura. Así que te agradezco de todo corazón el que hayas estado en este episodio. Dale clic a la campanita, comparte este video también. Si tú tienes también la necesidad de preguntar algo a la licenciada Graciela, puedes hacerlo aquí en el chat de este episodio. Escríbenos, estarán ahí nuestros correos electrónicos para tu comentario y posteriormente daremos la forma como van a poder obtener estos dos ejemplares, ¿no? Dos personas que son que tú que has visto este episodio, pues podrás obtener también esta obra de la licenciada Graciela de Aguamiel, el agridulce sabor de lo cotidiano. Entonces comparte este video, suscríbete también a mi canal si tienes la oportunidad para seguir, ser parte de esta comunidad de divina humanidad. Y bueno, no olvides que siempre hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Nos vemos en el siguiente episodio.